Volvieron las ligas europeas y como es costumbre los lunes repasamos los colombianos destacados de este fin de semana. Fue un fin de semana con buenas y malas de los jugadores colombianos a nivel general. Creo que no hubo por ahí ese nivel que sí vimos por ejemplo, el último fin de semana de ligas europeas antes del parón de selecciones, pero de igual manera se siguieron destacando algunos jugadores. Tal es el caso del que me parece importante por el cual comenzar, porque estaba teniendo un gran inicio de temporada con un equipo que, digamos que el objetivo del equipo como tal es tratar de conseguir el umbral rápidamente para salvarse del descenso, que es el Empoli. El Empoli, que la lucha es por no descender y que este fin de semana consiguió un gran empate ante la Juventus de Thiago Motta, con David Vázquez como la figura o una de las figuras del partido, con 3 grandes atajadas. La verdad es que tuvo un nivel superlativo el arquero colombiano, ex Milan, sobre todo porque las atajadas que hizo fueron de una gran factura, no solo en cuanto a chique, que es una de las cosas que por ahí le hemos podido detectar en cuanto a sus virtudes, sino que también tratando de tener reflejos ya debajo de los 3 palos, porque 2 de ellas fueron atajadas a punta de reflejo, sacando la mano para salvar su arco y mantener el 0 en su portería. Entonces, en ese sentido fue importantísimo lo del arquero colombiano, que volvemos a decir es una alternativa de cara al futuro, en un plazo mediano aproximadamente. No creo, vuelvo y digo, no creo, como lo mantuve antes de la convocatoria de septiembre, que vaya a ser convocado para octubre, salvo pase algo con Keimier o con Álvaro Montero y con el mismo Camilo Vargas, pero no creo que para octubre vaya a ser convocado. Yo creo que David Vázquez puede estar digamos que con una perspectiva más clara para el otro año en cuanto a su posible convocatoria, pero sigue siendo un jugador que, si sigue destacando fin de semana tras fin de semana como lo está haciendo, creo que va a tener una oportunidad tarde o temprano en la selección Colombia, no tanto como un arquero que tenga esa proyección para ser titular, pero sí obviamente siendo un segundo o un tercer arquero, un arquero que ya ha sido convocado y ya es parte del proceso de Néstor Lorenzo. Entonces, muy buena actuación de David Vázquez, vuelvo y digo, con atajadas, mostrando un poco de reflejo debajo de los 3 palos y con un gran achique con el pie, para mantener el arco en 0. Un Empoli que ha arrancado esta serie sin perder, con 2 goles en contra solamente en estos 4 partidos, si no estoy mal, en estas 4 jornadas que va de Serie A, y que ha tenido al colombiano como figura y pieza clave en este buen inicio del Empoli, que por ahora no pierde en Serie A, y en parte es por el trabajo que ha hecho el colombiano en el arco del club italiano. Pasamos para la liga inglesa, para la Premier League. Vamos con Jahir Durán. Yo lo he dicho, creo que si hay un técnico que a mí particularmente, me parece que está haciendo bien las cosas durante su estadía en Birmingham, es Unai Emery, claramente, pero sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con saber llevar al colombiano. John Durán, nosotros lo hemos dicho, que para nosotros es un jugador que hay que seguir moldeando, que hay que seguir trabajando, porque es un jugador que no solo a nivel atlético impone y se le ve con mucha, digamos que con mucho, muy bien formadito, sino que además técnicamente es un jugador que tiene esos destellos de calidad y de claridad con los pies. Pero digamos que ese era el trabajo durante todo este primer año en Premier League, y era tratar de moldear al colombiano. Ya en este segundo año, que tiene Jahir Durán en el fútbol inglés,
ya está explotando de una gran manera y eso se debe a la manera en cómo ha llevado Unai Emery al colombiano, tratando de darle esos minutos y el colombiano por ahora los ha aprovechado de gran manera. John Jair Durán fue el autor de la remontada por parte de Aston Villa para que el equipo villano ganara y venciera 3-2 al equipo del Everton. Y John Jair Durán ya completa, si no estoy mal, voy a revisar, 3 goles en estas 4 jornadas que lleva de Premier League. Entonces, a nivel general, ha sido un gran inicio ¿de qué? Un gran inicio de temporada para el colombiano con un gol cada 34 minutos, 3 goles en 4 partidos jugados. Vuelvo y digo, es un jugador con una potencia física y eso lo deja claro con esa pierna zurda que tiene. Ha hecho muchísimos goles desenfundando, incluso teniendo poco recorrido de su pierna, sino haciendo, digamos que con poco espacio, con poco recorrido de su pie, sacando misiles prácticamente. Tiene un cañón en esa zurda, pero que además no es un jugador que tampoco tenga ciertos problemas de perfil, pero obviamente en esa zurda tiene toda esa potencia. Es como si canalizara toda esa fuerza atlética que tiene en su cuerpo y la expusiera al 100% en su pierna zurda. Y es un jugador que en ese sentido tiene mucha potencia en cuanto a disparo, tiene una gran salteabilidad, tiene un gran juego aéreo, se suele imponer frente a los centrales. Es un jugador que es muy fuerte en el juego aéreo, vuelvo y digo, y que en ese forcejeo también es un jugador que se suele imponer muchísimo. Es más, uno ve a veces a las Aston Villa saliendo con balones en largo y muchas veces el colombiano gana esos juegos, ese juego directo que muchas veces propone la Aston Villa con el lanzamiento a partir del Dibu Martínez. Hay algo que también me parece muy bueno mencionar, y es que John Jair Durán, más allá de esa determinación, esa confianza que se tiene, obviamente, es un jugador que hace muchas veces cosas dentro del campo e incluso por fuera del campo, se podría decir, sin pensar. Él va actuando a veces de manera muy intuitiva. Ese gol, ese disparo que saca es porque él vio la posibilidad de hacerlo, vio el espacio, vio el tiempo, lo vio a Pickford, vio el arco y decidió disparar sin pensarlo. Y eso me parece fenomenal en un fútbol, vuelvo y digo, que a veces se trata de pensar mucho, que los jugadores piensen mucho dentro del campo, y se le está restando y se le trata de restar un poco esa cuestión intuitiva del jugador, que a veces tiene que experimentar y que a veces tiene que sacar el jugador. Y en eso, a mí me encanta eso de John Jair Durán, que muchas veces hace cosas sin pensar dentro del campo, y eso le agrega también una cuestión de sorpresa. Esa sorpresa que, vuelvo y digo, también tienen ese disparo con esa pierna zurda. Obviamente hay algo que puede llegar a preocupar, y es que como está en un momento de confianza pleno, con la flechita arriba, va a llegar un momento en que por ahí no vaya a mojar tanto como lo está haciendo ahora. Y que por ahí esos minutos que está teniendo, que es más o menos una media hora por partido, pues pueda llegar a tener mucho menos. Entonces ahí uno también tendrá que obviamente mirar cómo lo va a gestionar Unai Emery, porque vuelvo y digo, o sea, John Jair Durán en esos momentos está en un nivel de confianza, pero obviamente como cualquier delantero va a llegar un momento en que por ahí la flechita vaya para abajo. Nos quedamos en la línea inglesa y vamos a hablar de Gerson Mosquera. Lastimosamente el equipo del colombiano, del central colombiano, perdió ante el Newcastle, un partido increíble donde termina remontando el equipo de las Urracas, a partir de 2 disparos en menos de 5 minutos aproximadamente, termina remontando el partido ante un Wolverhampton que había hecho un gran partido, que lo tenía controlado, que es eso, y que le había faltado, por ejemplo, a los Wolves durante estos 3 primeros partidos, y era buscar o tener el control de los partidos. Pero con la inclusión de André en el equipo,
el Wolverhampton tuvo mucho más control del partido y digamos que no se vio tan expuesto en esas transiciones de ataque a defensa. Pero lastimosamente Newcastle termina remontando el partido, un Wolverhampton que pudo haber redondeado una gran victoria, pero que no lo hizo. Y en ese papel, lo de Gerson Mosquera me parece notable. A mí por lo menos en este inicio me parece el mejor defensor del Newcastle, perdón, del Wolverhampton en este inicio, porque se ha mostrado muy solvente a la hora de defender el área, muy bien posicionado, vuelvo digo, para defender el área, para defender la zona, y muy, pero muy fuerte en el juego aéreo y en los duelos en general. Más del 63% de los duelos totales ha ganado, más del 65% de los terrestres los ha ganado y el 60% de los duelos aéreos los ha ganado. Entonces, a nivel de duelos, de ir al choque con el delantero, la verdad es que el colombiano se ha portado de gran manera y por lo menos en este partido, para mí no le vi algo que por ahí un lunar o algo así. Yo creo que por ahí con el balón tiene todavía mucho que mejorar, sobre todo en cuanto a confianza con el balón, en cuanto a sensibilidad con el balón, pero creo que eso lo puede ir ganando con el pasar de los partidos y obviamente afianzándose un poco más en Premier League y obviamente en Selección Colombia, que fue algo que vimos en ese partido frente a la selección argentina. Entonces, más allá de la derrota de Wolverhampton, a mí lo de Gerson Mosquera me sigue gustando en el equipo inglés y me parece que sigue siendo bastante importante en ese sentido. Vamos a España. Vamos a España y en concreto al derbi de, no sé, es de Cataluña si no estoy mal, entre el Girona y el Barcelona, una gran victoria del equipo de Flick que viene siendo uno de los mejores equipos, por lo menos en este inicio de temporada europea y que enfrentaba a un Girona que no es, que si bien ha tenido un inicio por ahí positivo dentro de todo, si había algo que ha caracterizado al Girona en el semestre, en la temporada pasada, es que terminaba apuleando al Barcelona. Claro, digamos que los dos partidos el año pasado o la temporada pasada los termina ganando 4-2, pero en este caso termina perdiendo por un marcador parecido que es 4-1. John Solís fue titular, pero a mí me sigue gustando mucho lo de Yasser Asprilla. Creo que cuando entra Yasser Asprilla se le nota muchísimo. Es más, y nosotros lo comentamos en X, cuando entra Yasser Asprilla, que si no estoy mal fue al minuto 60 aproximadamente, entra para jugar por detrás del punta, por detrás del 9 y marcarse un poco como el organizador de los ataques del Girona. Cuando entra Van de Beek, el colombiano pasa a jugar por el sector derecho y ahí hay un bajón que se nota y se ve en el equipo del Girona. Cuando estaba John Javier Durán, perdón, cuando estaba Yasser Asprilla, por dentro era un jugador que estaba constantemente recibiendo y recibiendo de cara, tratando de organizar a sus compañeros, tratando de organizar los ataques. Muchas veces por ahí el Girona trató de profundizar por ese sector derecho, que es donde estaba un poco más recostado el colombiano, pero digamos que el Girona empezó a organizarse un poco más a la hora de atacar. Cuando Yasser Asprilla pasó para el sector derecho, no solo se apagó un poco el colombiano, sino que a nivel general le costó mucho, por lo menos al Girona, poder posicionarse ya un poco más en campo contrario, como lo había hecho gracias al colombiano. ¿Y por qué? Porque Van de Beek empezó a jugar mucho más cerca de los defensores del Barcelona y no a ser un poco más como un mediocampista o un enlazador, cosa que estaba haciendo el colombiano. Entonces, a partir de ahí, el Girona sí pegó un bajón impresionante, pero fue el mismo colombiano que recibiendo sobre ese sector derecho termina dando un pase que termina rompiendo un poco, digamos, el molde de los ataques del Girona, que ya había intentado más o menos tratar de atacar a la profundidad y ya había unas sensaciones de que podía llegar a ser amenazante el Girona tratando de atacar esa última línea del Barcelona, última línea del Barcelona que suele ser un poco, posicionarse un poco alta. Y en ese sentido, Yasser, en una acción que suele ser muy característica de él, recibiendo por el
sector derecho para orientarse con el pie zurdo, para jugar por dentro y pasar por dentro sobre la última línea. Eso lo está haciendo de gran maravilla y sigue siendo, digamos que, una jugada, vuelvo y digo, que tiene muy calcada y ya muy trabajadita Yasser Asprilla. Es ese recibir con la pierna zurda y ver cualquier jugador que pueda llegar a romper, a hacer un movimiento de ruptura y él activarlo con un gran pase que pueda llegar a generar profundidad por dentro, sobre todo por dentro. Entonces creo que lo de Yasser Asprilla fue bastante bueno. Capítulo aparte para John Solís, que a mí me sigue faltando. Yo entiendo que hay mucha expectativa con John Solís, pero es un jugador que le cuesta todavía. Es que hablar de John Solís genera un poco de controversia en redes sociales porque, vuelvo y digo, porque hay expectativa con él y obviamente hay un deseo de que le vaya bien y de que crezca. Pero digamos que si bien yo creo que tuvo muchos balones recuperados e interceptó muchos balones, creo que era eso. Era cortar más que recuperar. Me queda esa sensación. A un jugador que cortaba más de lo que recuperaba. Ojo, esa es mi percepción y mi sensación que me quedó del partido. Era un jugador que estaba más cortando que recuperando. Y que cuando tenía que distribuir el balón, no sé si es un tema de confianza, pero sí se le nota un poco de baja de tensión a la hora de pasar. Es un jugador que pasa el balón, pero no lo pasa con la tensión y con la fuerza suficiente y con la presión suficiente para que el balón sea, digamos que el pase sea un poco de ventaja o que no sea tan complicado de recepcionar para su compañero, o que no quede a medias, o que no sea un balón que sea muy, por ahí que sea muy fácil de recuperar para el rival por algo de agresividad, por algo de intercepción, por algo de buena ubicación por parte del rival. Entonces, tiene que seguir mejorando John Solís. Debutó hoy James Rodríguez, esperemos que le vaya bastante bien. Obviamente hay varios jugadores colombianos que tuvieron sus buenas y sus malas. No fue un buen partido de Luis Díaz, por ejemplo. No jugó Jefferson Lerma también, por ejemplo, y Daniel Muñoz tampoco tuvo un gran partido así destacable. Entonces creo que con esos 4 colombianos nos quedamos por este video. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y X, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.